Hola amigos de YouTube, yo soy Chris y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema de derecho romano bastante amplio, el cual se llama los derechos reales. Nuestro primer tema a abordar va a ser las cosas. Para comenzar, la palabra cosa proviene del latín res y vamos a entender por cosa aquellos objetos corporales e incorporales que se encuentran en el mundo exterior. Vamos a entender por objetos corporales aquellos objetos físicos, por ejemplo un carro o una casa, y por objetos incorporales, aquellos objetos que no son físicos pero que existen en el ámbito jurídico, por ejemplo los derechos de autor o una deuda. Posteriormente vamos a encontrar una clasificación de las cosas en res extra commercium y res in commercium. Vamos a explicar primero las res extra commercium. Estas van a ser las cosas que se encuentran fuera del comercio por razones imposibles jurídicamente de derecho humano o de derecho divino. Vamos a comenzar por las de derecho humano. Aquí vamos a encontrar las res comunes omnium, que son las cosas comunes para todos, y como su nombre lo indica por derecho natural, pertenecen a todos, por ejemplo el agua y el aire. También vamos a encontrar las res publicae, que significa cosas públicas. Estas pertenecen al Estado romano y son de uso colectivo para la ciudadanía, por ejemplo las carreteras. Y finalmente vamos a encontrar las res universitates, que son las cosas universales, por ejemplo las plazas o los teatros. Por otro lado, las cosas de derecho divino, vamos a encontrar las res sacre, que consisten en las cosas sagradas, las cuales se encuentran en el culto de los dioses, por ejemplo los templos o los altares. También vamos a encontrar las res religiosae, que son las cosas religiosas, por ejemplo los sepulcros, y finalmente vamos a encontrar las res sactae, que son las cosas santas, por ejemplo los muros construidos bajo la protección de los dioses. Estas son las res extra commercium. Ahora vamos con la res in commercium. Aquí vamos a encontrar la res mancipi y la res nec mancipi. Van a ser las cosas que se encuentran dentro del comercio. En la rec mancipi van a ser transferidas por mancipatio, que es un acto solemne en donde hay de por medio testigos, por ejemplo, en la transferencia de tierras o de esclavos. Y en la res nec mancipi va a ser transferidas por traditio. Aquí consiste en la entrega material del bien, por ejemplo, el dinero o las joyas. Para finalizar con el tema de las cosas, vamos a hablar de otras clasificaciones de las cosas. Vamos a encontrar también, aparte de la res extra commercium y res in commercium, las cosas muebles e inmuebles. Las cosas muebles van a ser aquellos objetos portátiles, por ejemplo, un teléfono o las llaves, y las cosas inmuebles van a ser aquellos objetos fijos, como un edificio o una oficina. Mm, Otra clasificación más podría ser las cosas consumibles y las no consumibles. Las cosas consumibles van a ser aquellas cosas que después de su uso desaparecen, por ejemplo el pan o el vino, y las cosas no consumibles van a ser aquellas, perdón, que a pesar de su uso no desaparecen, por ejemplo la silla o una bicicleta. Nuestro siguiente tema a tratar va a ser el negocio jurídico, pero antes de esto hablemos del hecho y el acto jurídico. Vamos a entender por hecho a toda aquella acción del hombre o de la naturaleza que es percibida por los sentidos, y cuando hablemos del hecho jurídico nos vamos a referir a que éste no es producido por sus factores naturales sino por un acto voluntario del hombre, lo que nos lleva al acto jurídico, el cual es una conducta voluntaria que da como resultado la modificación, transformación y extinción de los derechos. Este acto puede ser lícito y se le denomina negocio jurídico o ilícito y se le denomina delito. Dicho esto, vamos a entender por negocio jurídico, según Arias Ramos, el acto humano voluntario que produce, dentro de los requisitos y límites fijados por la ley, los efectos queridos de quienes la realizan. Este negocio jurídico se va a clasificar en 6 tipos de negocios. El primero va a ser el unilateral, en donde está involucrada una persona solamente, por ejemplo el testamento. El segundo va a ser el bilateral, que es donde están involucradas dos o más personas, por ejemplo un contrato. Los terceros van a ser los onerosos, que aquí hay una contraprestación, por ejemplo en la compraventa. Los cuartos van a ser los gratuitos, por ejemplo en una donación. Los quintos van a ser los intervivos, que son entre vivos, por ejemplo un contrato, y los sextos van a ser los mortis causa, que son los de última voluntad, por ejemplo un testamento.
Es importante mencionar que los negocios jurídicos tienen diferentes elementos. Estos pueden ser esenciales, naturales o accidentales. Vamos a comenzar por los esenciales. Estos son los de existencia y se dividen principalmente en tres. Vamos a encontrar primero el acto voluntario, el cual consiste en el nacimiento del negocio jurídico. El segundo es el contenido, el cual es un precepto que regula lo que hacen los sujetos con sus intereses, y el tercero es la causa, que es el fin objetivo del negocio jurídico. Por otro lado, los elementos naturales van a ser aquellos que están integrados en el contenido normal del negocio, y estos van a estar implícitos aun cuando no hayan sido previstos, por ejemplo, pagar la renta en un contrato de arrendamiento. Finalmente, los elementos accidentales son aquellos que solo existen si las partes lo acuerdan. Hablaremos principalmente de tres. El primero va a ser la condición, que es cuando se debe cumplir una condición para que el negocio surta efecto. El segundo va a ser el término. Aquí los efectos comenzarán a producirse o cesarán cuando se lleve a cabo el acto jurídico. Y el tercero va a ser el modo o la carga y consiste en un requisito adicional que la persona que recibe el bien debe cumplir. Ahora, ¿cuándo se considera ineficaz un negocio jurídico? Un negocio jurídico se considera ineficaz cuando tiene un vicio o un defecto desde su inicio, por lo que no se le reconoce sus efectos propios. Vamos a hablar principalmente de tres vicios. El primero va a ser el error y consiste en un falso conocimiento del hecho de la norma jurídica. Por ejemplo, Daniel le vende a Diego un cuadro de un pintor famoso y Diego lo compra creyendo que es auténtico. Sin embargo, este cuadro no es del pintor famoso sino una copia. Esto puede terminar con el contrato. Posteriormente tenemos el dolo, que consiste en defraudar o engañar a la persona. Por ejemplo, si compras en Facebook un boleto de avión en línea y terminas estafado. Y el tercero va a ser la violencia. Aquí hay un vivio que afecta la libertad de la persona. Por ejemplo, Valeria amenaza a Tania con un objeto punzocortante para que lleve a cabo un contrato de compraventa. Para finalizar con el tema de negocio jurídico, hablemos de la convalidación y conversión del negocio jurídico. La convalidación es cuando un acto nace con un vicio, por lo que las partes, durante el tiempo que transcurre para la ejecución del negocio, van a repararlo para que tenga validez. Conversión ocurre cuando un negocio jurídico nulo es sustituido en sus efectos por otro tipo de negocio jurídico. Nuestro siguiente tema son los derechos personales, patrimoniales y reales. Comencemos con los derechos personales. Los derechos personales son derechos que facultan al acreedor exigir al deudor el cumplimiento de una prestación. Por otro lado, en los derechos patrimoniales, antes de definirlo, es importante conocer el concepto de patrimonio, el cual se define como el conjunto de bienes corpóreos pertenecientes al pater familias. Dicho esto, los derechos patrimoniales permiten a los titulares de un bien autorizar o prohibir que terceros exploten sus bienes. Finalmente, los derechos reales son aquellos derechos oponibles a terceros que autorizan a su titular sacar máximo provecho de una cosa propia. Estos pueden ser de goce, como la copropiedad, que es cuando algo pertenece a varios propietarios, o como la servidumbre, que es una limitación del sirviente para beneficiar al dominante, o de garantía también, como la prenda, cuando un deudor entrega la posesión de un bien a un acreedor, o como la hipoteca, en la cual se transmite la posesión al acreedor a menos que la obligación garantizada no se cumpla. Para finalizar este video hablaremos de la posesión y la propiedad. La posesión es cuando el sujeto tiene el corpus, que es el poder físico sobre la cosa, y el animus, que es la intención de poseerlo como si fuera el dueño, mientras que la propiedad es un derecho que nos permite obtener de un objeto la máxima satisfacción que nos pueda proporcionar. La propiedad puede ser bonitaria, la cual es establecida por el derecho honorario, o quiritaria, la cual es establecida por el derecho civil. Como conclusión podemos decir que el derecho romano no solo desarrolló un sistema jurídico sólido, sino que estructuró conceptos fundamentales que aún aplicamos en el derecho moderno. La forma en que trataron las cosas, la propiedad y los derechos reales refleja su profundo entendimiento de las relaciones humanas y patrimoniales. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.